y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo conteo misterioso. Ya hemos hablado de varias cosas, hemos hablado de asilos embrujados, colegios, universidades, hoteles, aviones, y ahora llegó el momento de las cárceles. Cuando estuve en San Francisco me dio mucha rabia porque no pude ir a una muy importante que vamos a hablar en este conteo, y me quedó como rondando la idea de hacer este conteo y hoy decidí hacerlo. Vamos a hablar de las cárceles más embrujadas del mundo. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo millones de redes. Síganme en Facebook también, donde hablamos, jugamos, hacemos streaming mucho más seguido que acá. Y también no olviden suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. Las cárceles más embrujadas del mundo. Número 1. Alcatraz. Esta es la cárcel que les hablaba, que me arrepiento de no haber podido ir, y ahora porque estaba lleno, no habían ya tiquetes para esos días y yo solo iba a estar uno, así que muy triste, pero espero volver algún día y mostrarles. Alcatraz, o el Rock, la Roca, el nombre que se le ha dado a esta famosa cárcel, está ubicada en San Francisco, California, Estados Unidos. Esta es una pequeña isla que realmente está ubicada muy cerca a San Francisco, como en la bahía, y se ha hecho muy famosa porque fue una de las prisiones más reconocidas en la historia, especialmente por lo difícil que era escapar. Dicen que es el lugar donde estuvieron los peores criminales, asesinos, de todo, y aunque al comienzo fue prisión militar, después de 29 años se convirtió ya en lugar para retener a muchas otras personas. Estuvieron varios presos muy famosos, entre ellos Al Capone, Doug Barker e incluso George Kelly. Fue construida en 1859 y dejó de usarse hasta 1920. Sin embargo, lo volvieron a abrir en 1933 y se convertiría en esta prisión federal a prueba de fugas. Se decía que había un montón de torturas, de castigos, de hostigamientos, suicidios e incluso locura extrema por parte de sus presos. Varios intentaron fugarse sin lograrlo e incluso muriendo en el intento. Solo se conoce un escape exitoso que ocurrió en 1962 por parte de 3 ladrones de banco. Utilizaron balsas hechas de goma y dejaron muñecos con pelo real humano para disimular. No se sabe cuál fue su paradero al final, pero lograron salir de las paredes al menos. La cárcel se cerró finalmente en 1963 y comenzó obviamente a considerarse uno de los lugares más embrujados en Estados Unidos. Muchos dicen que fue cerrada porque costaba muchísimo dinero mantenerla, sin embargo casi todos creen que fue en realidad por los horrores que se vivían adentro. Al momento se ha convertido en un museo en el que puedes ir a visitar, pero muchas personas obviamente hablan de cantidades de situaciones paranormales que han vivido detrás de sus paredes. Escuchan voces, gritos, las cadenas de los presos, se ven presencias malditas, incluso en las celdas también se ve como si las ocuparan todavía. Hay un lugar específico llamado el Hueco donde llevaban a muchos de ellos a morir y dicen que es el lugar con más energía negativa. También dicen que el Bloque D es de esos lugares que casi nadie quiere ir porque hay muchísimas situaciones paranormales. No sé, pero yo ya quiero ir. Número 2. La cárcel del Castillo If. El Castillo If es un lugar que se encuentra dentro de una isla en el archipiélago de Frioul, que es muy cerca a la ciudad francesa de Marsella. Este se dice que es como la entrada a esta increíble ciudad, además de su custodia. Es una fortificación que fue construida en el año 1527, ordenada por Francisco I. La función principal de este lugar se convirtió evidentemente en una prisión y se retenía todo tipo de personas, maleantes, ladrones, asesinos, en donde se les metían unas condiciones muy terribles, como sin luz, sin visitas, ni baños, ni compañías. Tampoco tenían nada de libros, nada de papeles y nada en su poder que pudieran utilizar para escapar o herir a alguien. Obviamente el lugar está lleno de mitos y leyendas, entre esos que allí estuvo preso el famoso Conde de Montecristo. Para 1890
deja de ser una prisión y se abre al público por primera vez, también convirtiéndose en un lugar cultural y monumento histórico en Francia. Obviamente hay muchas historias de fantasmas particulares, entre esos la leyenda del hombre de la máscara de hierro, que dicen que su espíritu se encuentra allí. Continuamente dicen que escuchan ruidos, voces, gente pidiendo ayuda para que los saquen de la oscuridad e incluso presencias mucho más fuertes y negativas. Número 3. La cárcel de Virginia Occidental. Esta prisión fue construida en 1866 y permaneció abierta por 129 años hasta que la cerraron en 1995. Obviamente albergó una cantidad de prisioneros increíble y se dice que incluso era de las más utilizadas en Estados Unidos, teniendo muchísimas personas adentro constantemente. Algunas personas comenzaron a apodarla el infierno en la tierra y los prisioneros le decían el callejón sangriento. Esto porque se convirtió en una de las prisiones más violentas de todos los tiempos, registrando un total de 998 muertes dentro de esta, 85 ahorcamientos y 9 electrocuciones. Muchos pensaban que cuando morías en la cárcel tu alma se quedaba allí, así que por ende dicen que es una de las más embrujadas y hay una gran actividad paranormal dentro de sus puertas. Muchos dicen que hay una cantidad de fantasmas en el North Hall, al igual que en la cámara de ejecución, y por ende se escuchan pasos, voces, ruidos muy extraños y la gente siente un pánico y escalofrío inexplicable. Número 4. La cárcel de Isla Diablo. Esta fue una prisión francesa ubicada en la Guyana Francesa, en una de las Guyanas francesas, y alojó a alrededor de 80,000 hombres entre 1852 y 1938. Evidentemente era un lugar en unas condiciones terribles para las personas que estaban allí, por lo que no había comunicación y los presos eran abandonados a su suerte. Lo que querían con esta cárcel al construirla era que estos criminales murieran en las peores condiciones para pagar por sus crímenes. Como eran transportados en barco, muchos morían antes de llegar y si no lo hacían ahí, entonces morían dentro de la cárcel por las terribles condiciones. Eran además obligados a trabajar en la selva completamente descalzo y adquirían una cantidad de enfermedades tropicales innumerables que no eran tratadas, muriendo de esta manera. Además de esto, nadaban muchos tiburones a su alrededor que a veces olían carne humana y se llevaban sus presas. Nadie podía escapar y solo algunos lograron cumplir sus penas y volver a Francia. Obviamente ir allá es un lugar cargado energéticamente muy fuerte, donde se escuchan algunos gritos desesperados, gente quejándose de terribles dolores y en general, a pesar de ser tropical, se siente una vibra fría muy particular. Número 5. La penitenciaría de Ohio State. Este fue una penitenciaría, una prisión que se hizo muy famosa por una película llamada The Shawshank Redemption. Fue abierta en 1896 y fue como la penitenciaría donde llevaban esos presos que no eran tan viejos pero tampoco tan jóvenes. Se conoció como uno de los lugares perfectos para reformar a muchas personas, pues lograron casos de éxito, pero poco a poco las cosas fueron decayendo hasta conocerse como un lugar de torturas, abusos y asesinatos. Se consideró un hacinamiento en 1930, pero logró de una u otra manera mantenerse hasta 1986. Después se dieron cuenta de las condiciones y dijeron que no era apta para la vivienda o para el uso humano, así que la cerraron. Se han obviamente informado de muchas apariciones, de pasos y de encuentros muy inquietantes con entidades. Se dice que una de las fantasmas más famosas del lugar es Helen Gattle, que era la esposa del alcalde del momento. Ella murió en 1950 en un apartamento que estaba en el ala de un lado de la prisión. Esto fue de manera accidental cuando un arma cargada cayó en una mesa, se activó y le disparó. Se dice que constantemente se manifiesta e incluso muchas personas pueden oler su perfume. Número 6. Bodmin Jail.
Esta está situada en Cornualles, en el Reino Unido, y fue construida en 1779. El rey Jorge III fue quien ordenó su construcción y quería adaptarla para los prisioneros de guerra. Estuvo en funcionamiento por 150 años, de los cuales se presentaron una gran cantidad de momentos terribles. Fue la primera prisión en Gran Bretaña en tener prisiones o módulos individuales, pero también se hizo famosa por sus más de 50 ahorcamientos públicos. Fue cerrada en 1927 y considerada un tesoro arquitectónico para Gran Bretaña, a pesar de que poco a poco muchos de sus edificios se han convertido en completas ruinas. Se dice que muchas personas ni siquiera son capaces de entrar por la vibra tan horrible que se siente. Se pueden escuchar burlas de los guardias e incluso lamentos de muchos de los prisioneros. Se dice que como fue tan brutal en muchos de sus ahorcamientos públicos, se puede escuchar a la gente celebrar mientras las cuerdas parecen estar jalando de un lado a otro. Se dice que en este momento la compraron para hacer un hotel adaptado con la forma muy similar a la cárcel en donde las personas duermen en los cubículos. Yo no sé, pero yo no iría. No, señores. Número 7. La cárcel del condado de Lake, Indiana. Esta cárcel fue construida en 1908 y se fue ampliando hasta 20 años después. Al principio solo se había hecho como un edificio para tener algunas salas de audiencias y juicios, y poco a poco se fue expandiendo hasta convertirse en una cárcel. La idea es que muchas de las personas que trabajaban en este lugar vivieran allí, así que también les adaptaron algunas zonas de vivienda. Lo curioso es que no solo tenía las viviendas, las cárceles, sino también algunos lugares funcionales para las personas que vivían, como peluquería, sistemas de calefacción, refrigeración y garajes. Se piensa que era uno de los lugares más seguros hasta que finalmente un hombre llamado George Dillinger hizo una de las fugas más increíbles del lugar. Se mantuvo en funcionamiento hasta 1970, pero después lo convirtieron en un sitio histórico. Mientras se han hecho restauraciones para volverla a abrir como un lugar turístico, muchas personas han sentido cosas entre sus trabajadores que escuchan fuertes golpes, voces que les susurran al oído, hay muchas luces extrañas e incluso se abren y se cierran las puertas completamente solas. Número 8. Auschwitz. Bueno, creo que de esta conocen muchos ustedes, sin duda. Creo que es de las más famosas. Más que una prisión, obviamente fue un campo de concentración que al mismo tiempo casi que es prisión. Este fue el campo de concentración más famoso de toda la Segunda Guerra Mundial, pues fue el que contempló la barbarie humana en más alto grado que todos. Está a 43 kilómetros de Cracovia, en Polonia, y fue el mayor centro de exterminio, encarcelando a más de 1.300.000 personas. Se dice que la mayoría de estos, alrededor de 1.100.000, nunca salieron del lugar. Fue liberado en 1945 de tropas soviéticas y hasta el momento se conserva como un museo al que se puede visitar para recordar los horrores del Holocausto. Fue declarado Patrimonio Mundial en 1979 y se conservan muchísimas de las cosas que se utilizaron en este momento. Obviamente hay una cantidad inimaginable de historias, entre esos una mujer que vive muy cerca de este lugar que dice que aún escucha gritos de la gente y los ladridos de los perros. Además, muchos dicen que más aparte de las cosas paranormales y extrañas que pasan, los horrores y los fantasmas más grandes de este lugar fueron de los reales y de las cosas que se vivieron. Se estima que alrededor de 5 o 6 millones de personas judías y no judías murieron en la Segunda Guerra Mundial, de lo cual este campo de concentración representa un gran porcentaje al tener 1.100.000 de personas muertas en sus cámaras de gas. Muchas personas que visitan el lugar afirman escuchar gritos, voces, susurros en el oído, golpes de desesperación, especialmente que vienen desde las cámaras de gas. Pero bueno, hasta aquí nuestro conteo de cárceles embrujadas. No sé qué piensan, obviamente son lugares que tienen una cantidad de energía supremamente pesada, pues por todo lo que ocurría en ese lugar. Y pues había que hablar de estos por si algún momento quieren también visitar, que muchas de estas están abiertas al público. Pero por ahora, si les gustó este video, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba. Coméntenme también qué piensan, qué cosas faltan, qué otras conocen. No olviden seguirme en mis redes sociales, aunque tengo 1.000 millones de redes. Síganme en Facebook, que hacemos streaming, hablamos, jugamos varias veces a la semana. Y también suscribirse a este canal y activar la campana
las notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.